Buenas tardes, mis apreciadas hermanas. Les quiero dar la bienvenida a nuestro tema número 5 de nuestra certificación Evangelismo en Acción, Escogidas y Amadas. Estamos en nuestro acróstico Voluntad. Ya vamos en el tema número 5, que nos corresponde la letra N, y se titula Naturalidad en la vida práctica. Entonces, ¿qué significa la naturalidad en la vida práctica? La naturalidad en la vida práctica nos quiere decir nosotros cómo a nivel cristiano vamos a desarrollar nuestro testimonio, nuestro estilo de vida ante las personas. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, muchas veces los cristianos son observados para ver si sus vidas son realmente correctas, consecuentes a lo que dicen que son y para saber si son más o menos son sus creencias, algunos para aprender, otros para criticar, pero en fin, nuestra forma de vivir influye en otras personas y les transmite un mensaje. Acá nosotros debemos entender algo, que así como un ingeniero se reconoce por su vestimenta, nosotros como cristianos también debemos reconocernos como seguidores de Jesús. Y eso se va a ejemplificar o se va a dar a conocer según el estilo de vida que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, los primeros creyentes, nos cuenta la señora Elena White, que ellos daban testimonio diariamente de su fe en las diversas ocupaciones de la vida. Entonces, en base a eso, nosotros debemos siempre conservar estas pautas. La primera, yo quiero que rescatemos varias palabras claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan en la oración. Y acá, por ejemplo, nos dice Hechos 2:42 y resaltemos acá la palabra enseñanza. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Entonces aquí rescatamos la palabra de unidos y compartían. Y todos los días se reunían en el templo, en las casas, y partían el pan y comían juntos con alegría. Acá vamos a rescatar la palabra de reunían. Entonces enseñaban, estaban unidos y compartían y también se reunían casi todos los días, ¿cierto? Ahora, acá nosotros, ¿qué se espera de nosotros? Se espera de todo creyente el poder de la evangelización a través de su estilo de vida. Es decir, que nuestras palabras, acciones cautiven a los otros, que llamen la atención de los otros. Esta diferenciación abrirá el camino y dará oportunidades para mostrar a Cristo y presentar las verdades que forman los principios y la filosofía de este estilo de vida distinto. Para que nosotros podamos evangelizar, debemos analizar cuál es el rol que yo cumplo y así yo puedo analizar qué situaciones, palabras y acciones voy a realizar para poder dar el mensaje de salvación. Por ejemplo, un rol sería: soy madre, soy jefe de trabajo, soy vendedor, soy maestra, soy secretaria, soy ingeniero. ¿Cuál es mi rol? Soy papá, soy hijo, soy estudiante. ¿Cuál es mi rol? ¿Y cuál sería la situación cotidiana? Por ejemplo, si yo fuera madre, cuando mis hijos no me obedecen, ¿cómo puedo utilizar palabras para yo evangelizar a mis propios hijos, ¿cierto? Y acciones que debería hacer. Entonces, por ejemplo, situación cotidiana cuando mis hijos no me obedecen. Palabras, evitar subir el tono de voz. Acciones, acercarme a ellos. Por ejemplo, si fuera una persona, un vendedor, ¿sí? Situaciones cotidianas, ofrecer un producto o servicio, ¿cierto? Palabras, buscar la necesidad de la persona. Acciones, acercarme como su amigo, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos que nosotros podemos identificar para nosotros influenciar. Ahora, hay muchas almas que albergan anhelos indecibles de luz y de seguridad y de fuerza, más allá de lo que les ha sido posible comprender. Necesitan que se les busque y se les trabaje por ellas, con paciencia y perseverancia. Buscad al Señor con fervorosa oración,
por ayuda. Presentad a Jesús porque no lo conocéis como a vuestro Salvador personal. Fluya de los labios humanos su amor subyugador, su rica gracia. No necesitáis presentar puntos doctrinales a menos que se os pregunte, mas tomad la palabra y con amor tierno, anheloso por las almas, mostradle la preciosa justicia de Cristo, a quien vosotros y ellos deben acudir para ser salvos. ¿Qué significa eso? Que primero vamos a evangelizar con la amistad. Luego de eso, ahí sí vamos a llevar lo que son doctrinas, sábado, diezmo, todo lo que son doctrinas va siendo añadido con el tiempo. Ahora, nosotros como iglesia tenemos algunas recomendaciones y vamos a verlas punto por punto. Son 7. En la primera será vida de santificación. En la segunda será crecimiento espiritual. Tercera, pureza moral. Cuarta, recreación y medios de comunicación, vestimenta, sexualidad humana y salud, ¿sí? Entonces, en la primera, vida de santificación, nos dice, el cristiano es llamado a consagrar a Dios todos los aspectos de su vida. Y todos los que lo rodean deben percibir esa consagración a través de priorizar su relación con Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa eso? La vida de santificación no es que yo sea un puritano y que sea, mejor dicho, yo no hago nada malo, yo no esto. Sin embargo, esa vida de santificación se va a ver reflejada en la relación personal diaria que yo tengo con Dios. Y aquí vamos a nosotros evaluar cada una. ¿Cómo está mi cita diaria con Dios? ¿La estoy cumpliendo? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a tener una conexión verdadera con Dios? ¿Sí? Y eso me va a llevar al siguiente ítem, crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual se da a través de la comunión personal con Dios mediante el estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Por la práctica también de la oración y el testimonio personal. O sea, miren que aquí hay tres cosas claves. Estudio de la Biblia, la práctica de la oración y el testimonio personal, ¿sí? Esto hace que nuestras relaciones sean maduras y establecen vínculos de amistad y ofrecen perdón, ¿sí? Porque ese crecimiento espiritual no se da solamente de manera teórica, se da también en la manera práctica en cómo me comunico yo con Dios, en cómo me comunico con mis seres amados y en cómo me comunico en el área en donde yo me relaciono. Ahora seguimos, pureza moral. Todo hijo e hija de Dios debe conservar puros el corazón y la mente. Ahora nos dice, nuestra malicia e inocencia serán actitudes que den testimonio de lo que hay en nuestros corazones. Hay que cuidar que estamos alimentando en nuestra mente. ¿Qué conversaciones son las que nosotros tenemos diariamente? Si nosotros tenemos conversaciones en donde se tiende a que todo se lleve a doble sentido, en donde se perciba de pronto un irrespeto o se lleve a pensamientos que no son como de una persona cristiana, en esto se va a ver reflejado también qué hay en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente y de lo que nosotros hablemos en el exterior, de eso es lo que está lleno nuestro corazón. Así que hay que cuidar cómo alimentamos nuestra mente. Recreación y medios de comunicación. Dice, el cristiano debe evitar los equipamientos modernos cuyo contenido pueda contaminar su mente y su corazón. Le introduzcan al mal, y promuevan violencia, deshonestidad, falta de respeto, adulterio, pornografía, vicios, incredulidad, palabras groseras y lenguaje obsceno. Y en esto volvemos a lo mismo, ¿no? En la pureza moral hablábamos de conservar puro el corazón y ese conservar puro nosotros debemos cuidar cómo recreamos nuestra mente. Mediante también los medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado de qué está viendo nuestros ojitos. Recuérdense que la hermana Elena de White nos dice que debemos cuidar las avenidas del alma,
¿Cuáles son las avenidas del alma? Nuestros sentidos, ¿sí? Vista, oídos, tacto, cómo nos alimentamos, ¿sí? ¿Qué olemos? O sea, todo lo que entra a nuestra mente se da por nuestros sentidos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vestimenta. La vestimenta cristiana es claramente orientada por el principio de la modestia, belleza interior, que implica el buen gusto con decoro. Los principios acerca de la vestimenta que aparecen en 1 de Timoteo 2, 9 y 10 y 1 de Pedro 3, 3 y 4 en relación con las mujeres cristianas se aplican tanto a hombres como mujeres. Nosotros no debemos tener vestimentas ostentosas, entre más sencilla, mejor. Sin embargo, sencillo no significa que nosotros estemos desarreglados, ¿no? O sea, debemos tener un equilibrio en lo que es sencillo y en lo que es descuidado. Entonces, acuérdense que somos hijos de Dios y Dios nos llamó fue a ser cabeza y no cola. Bueno, sexto, sexualidad humana. La sexualidad humana es presentada en la Biblia como parte de la imagen de Dios en la humanidad y fue planificada por Dios con el fin de ser una bendición para el género humano. Desde el principio, Dios estableció también el contexto en que la sexualidad debe ser utilizada el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, pues no sobra aclarar que nosotros estamos en una unidad con nuestros esposos, con nuestras esposas, y necesitamos tener claridad de cuál es el principio de Dios respecto a la sexualidad. Ahora, hay comportamientos que no deben ser ni se deben permitir dentro de un matrimonio. Eso es otro tema un poquito diferente, pero tenemos que tener claro que hay prácticas que no agradan a Dios y que no deben ser utilizadas dentro de un hogar cristiano. Salud. El cuerpo humano es templo del Espíritu Santo y el cristiano debe glorificar a Dios en su cuerpo. Los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y el espíritu. Dios nos ha dejado leyes en todas las áreas y especialmente también en la salud. Cuando nosotros cuidamos de nuestra salud, estamos obedeciendo al mandamiento de no matarás. Cuando no cuidamos de nuestra salud, nosotros estamos transgrediendo ese mandamiento porque nuestras acciones están dañando y están deteriorando la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo impacta este estilo de vida de un cristiano en la evangelización? Impacta en la forma en que nosotros somos cartas leídas. En esta delimitación podemos hablar acá. Dice, si bien tenemos la libertad de mostrar nuestro estilo de vida como un testimonio claro de una vida diferente en Cristo, y al mismo tiempo de compartir esa experiencia, debemos tener claras algunas limitaciones. En esas limitaciones, Jesús mismo les dijo a sus discípulos, cuando les dio recomendaciones para evangelizar. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos, escucharlos. Salgan de ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo y en cierta medida son los demás quienes podrán delimitar nuestra misión de compartir el mensaje. O sea, es decir que hay personas que nos van a rechazar, sí. No por eso vamos a dejar de hacer la obra, ¿cierto? Ahora, en el servicio de Dios han de encontrarse obstáculos, dificultades. Los acontecimientos pertenecen a Dios y sus siervos deben hacer frente a las dificultades y a la oposición, porque ellos son los métodos escogidos de disciplina y la condición que Él ha enseñado para un seguro progreso, para el avance y el éxito. Pero ruego a los siervos del Señor Jesús que recuerden que hay una obra que debe ser hecha silenciosamente, sin despertar fuerte oposición, que cierra los corazones a la verdad. Es decir, que no hay que ser muy, ¿cómo se dice? No hay que dar mucho bombo y mucho platillo. Al contrario, hay que ser discretos, hay que llevar la palabra con discreción, con amistad, para poder evangelizar de la forma más efectiva.
Hoy en día estamos expuestos a demasiados riesgos. No se trata de vivir con perspicacia o temor, pero sí debemos considerar algunas recomendaciones de prevención. Entonces, la primera es la seguridad personal. Debemos mentalizarnos que no estamos exentos del peligro y de prever situaciones de riesgo. Siempre hay situaciones de riesgo y debemos mentalizar cómo hacerles frente. Eso nos facilita la manifestación de autodefensa o autocuidado. Esa seguridad personal nos ayuda a tener una integridad, ¿cierto? A que como persona no sean violados mis derechos ni yo violar los derechos de los demás. Ahora, velar por la seguridad de quienes nos rodean, evaluar cualquier área que pueda facilitar alguna situación incómoda o desafortunada, cuidar de situaciones o personas sospechosas y evitar demasiado rutina en actividades cotidianas. Vamos a hablar también de los límites físicos. Los límites físicos van también de entre la distancia de cercanía. Es importante siempre mantener una distancia física adecuada, que nosotros estemos lo suficientemente cómodos y también que el interlocutor no se sienta incómodo. Lo suficiente para crear una confianza, pero sin pasar el límite físico del respeto y de la buena conducta, ¿no? Ahora, recordar que la distancia física nos resguarda y si en algún momento también sentimos que la cercanía de alguien pasó nuestro propio límite, debemos hacerlo saber. Porque pues es una situación que me incomoda a mí y que se va a prestar para futuros inconvenientes. Ahora, los límites verbales. Debemos expresar nuestros propios límites verbales en la manera que nos referimos a los demás con palabras, el tonito, ¿cierto? Y el volumen de la voz y hacerlos valer. También hacer notar los límites verbales que esperamos se respeten hacia nosotros. Actitud de seguridad. Esa actitud de seguridad nosotros debemos tener en cuenta que muchos actos de violencia son realizados a personas cristianas, ya que pues somos personas pacifistas, no significa que no es nuestra responsabilidad mantener el comportamiento, la voz y la presencia firme y correcta para mostrar que estamos preparadas para cualquier acto de agresión. No podemos permitir un acto de agresión ni en palabras ni en actos físicos. Permitir esto estaríamos ya denigrando la imagen de Dios porque estamos permitiendo que nos dañen, estamos permitiendo que haya un abuso para nosotros y nuestra familia. Ahora, vamos a hablar de, ya miramos las limitaciones, ya miramos cómo podemos estar en nuestro rol. Ahora debemos analizar las oportunidades para evangelizar. En nuestras oportunidades podemos entrar a este siguiente texto. Con inteligencia debieran descubrir cómo trabajar metódicamente y lograr el éxito en traer almas a Cristo. Si todos comprendieran la importancia de hacer lo máximo posible en la obra de Dios, si todos sintieran un profundo amor por las almas, que los llevase a sentir una carga por ellas, centenares de los que hasta aquí han sido débiles y desinteresados y que han realizado muy poco o nada se transformarían en obreros activos. ¿Qué significa esto? Que nuestra primera oportunidad para evangelizar es sentir el deseo de llevar el mensaje a otros. Si no sentimos ese deseo, esas oportunidades no van a aparecer para nosotros. Ahora, aquí vamos a tener algunas ideas. Entonces, habíamos hablado de nuestros roles. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar nuestras oportunidades según nuestro rol? Si yo soy maestra, en la escuela. Si soy estudiante, en la escuela. Si soy ama de casa, con mis vecinos, salir de compras, estar en la calle, ¿sí? Y ejemplos, ¿qué daríamos? Tarjetas en fechas y ocasiones especiales, los invitaríamos a un grupo pequeño. Bueno, ahorita en estas épocas de crisis debemos entender que nuestro rol ha cambiado un poquito, pero podemos evangelizar con una llamada, con un saludo sincero, no solamente un
una lista de difusión o un mensaje de, de los que todo enviamos a todo mundo sin que la persona a veces ni lo lee, sino un mensaje personal, que la persona note que de verdad pensamos en ella y lo estamos saludando de forma cordial. De pronto decirle, estoy orando por ti, por tus necesidades, hacerle sentir que es importante para nosotros. Recordemos cuál fue el impacto de cuál fue el impacto en esas vidas, cómo una palabra de aliento impactó a esa persona, cómo experimentaron el gozo nosotros al compartir de Cristo y cuáles ideas realizaremos nosotros. Entonces, la idea es responder estas preguntas y en este momento hacer una oración y preguntarnos cómo podemos gestar esas oportunidades para mostrar a Cristo y qué semilla del Evangelio estaré sembrando en mi familia y en los que me rodean. Para esta actividad, para este módulo 5, la idea es que nosotros hagamos una lista de las oportunidades que tenemos para evangelizar, recordando el rol que yo estoy desempeñando en mi estilo de vida. Entonces, para eso, nosotros tenemos por acá, en la parte de notas para el participante, como sabemos que no nos podemos reunir y que estamos tratando de avanzar de manera virtual, la idea es que estas notas del participante respondamos en un cuaderno estas preguntas puntuales, cómo podemos compartir el evangelismo. Acá están todas, acá está por ejemplo esta tablita, mi rol, cómo daría el mensaje de la salvación según mi rol, los ítems de estilo de vida, las delimitaciones y por acá las oportunidades para evangelizar. La idea es que esto nosotros lo desarrollemos en un cuadernito y lo tengamos allí para nuestra carpeta o nuestro seguimiento personal. Entonces, así quedamos con este módulo y cualquier duda o inquietud estoy ahí para servirles y para apoyarles. Un beso para todas.